Muy buenas los amigos de Dabar Kodesh. Estamos aquí en una entrega más, hablando de las Escrituras, hablando de la Palabra de Dios, trayendo un tema que en esta semana tal vez no sea un tema muy conocido, un tema muy tocado. Y vamos a hablar de las genealogías bíblicas. Vamos a hablar de Génesis capítulo 5. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque todo en la Biblia tiene una razón, todo en la Biblia tiene un porqué. Nada en la Biblia sobra, nada en la Biblia falta. Dios hizo su palabra perfecta y la dio a nosotros para que nosotros pudiéramos escudriñar y conocer datos interesantes y cosas muy importantes que la Biblia nos arroja. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Génesis, verso 1 dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo. A su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. La Biblia nos enseña que Adán tuvo primeramente dos hijos, Caín, luego Abel. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis, la Biblia nos narra cómo Caín, sintiéndose mal por cuanto su ofrenda no fue aceptada por el Eterno, se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Ya en el capítulo 5, Dios le dio otro hijo a Adán, por el cual viene el linaje o la descendencia de los Melquisedec. El capítulo 5 de Génesis es la genealogía de Adán y de su descendencia. Y verdaderamente a muchos no les puede parecer tan atractivo el hecho de que una genealogía esté en la Biblia. Pero verdaderamente, cuando uno se introduce en el análisis y en el estudio de las Escrituras, nada escapa a tener un interés de lo que verdaderamente significa. Por eso yo quiero tratar este tema esta semana. ¿Por qué? Porque este tema nos ayudará a ver cosas que a simple vista en la Biblia no pueden ser vistas, pero cuando se entra en un análisis profundo de todo lo que ella contiene, son grandes revelaciones las que la Biblia nos puede arrojar. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la genealogía? Primero, tiene una importancia en el hecho de que Dios mantuvo las genealogías para traer al hombre desde sus orígenes, desde el principio, sobre todo con aquello que tiene que ver con el linaje del Mesías, que conforme al evangelio que fue escrito por Lucas, él lleva la genealogía del Mesías hasta Adán, el primer hombre en habitar la tierra. Pero esa genealogía, este grupo de hombres que vino de ese linaje a través de Set, el tercer hijo varón de Adán y Eva, ¿qué nos puede arrojar? Y a la verdad, es mucho lo que la genealogía nos puede decir. Por ejemplo, si todo empezó con Adán, al ser creado, estamos hablando del año 1. Dice la Biblia que los años de Adán fueron 930 años. Si Adán es el comienzo de todas las cosas, él murió en el año 930, porque 930 fueron sus años de vida. Pero Adán tenía 130 años cuando tuvo a su hijo Set, el tercero de sus hijos varones, y es por el que viene esa línea de descendencia de los llamados Melquisedec, por la cual viene el Mesías. ¿Por qué los Melquisedec? Porque los Melquisedec no es un nombre. Melquisedec era un título que portaban todos los hombres, varones primogénitos de esta descendencia. Entonces, tenía Adán 130 años cuando nació Set. Si todo parte de Adán, esto quiere decir que Set nació en el año 130 y sus años de vida fueron 912 años.
Murió Set entonces en el año 1042. Enoc nació en el año 235 y vivió 905 años. Esto nos indica que murió en el año 1140. Luego, tuvo a Cainán, que nació en el año 325 y sus años de vida fueron 910 años. Murió entonces en el año 1235. Mahalaleel nació en el año 395 y vivió 895 años y murió entonces en el año 1290. Jared nació en el año 460 y vivió 962 años, el segundo hombre con más años de vida en vivir, y murió en el año 1422. Enoc nació en el año 622, vivió 365 años y fue llevado en el año 987, porque Enoc fue traspuesto, dice las Escrituras, para no ver muerte, aunque el libro de los Hebreos capítulo 11 menciona a Enoc y dice que también murió. Seguimos entonces con el hijo de Enoc, que es Matusalén, quien nació en el año 687 y que vivió 969 años, siendo el hombre que más años ha vivido en la tierra. Y entonces tuvo a Lamed, quien nació en el año 847 y vivió unos 777 años, y murió en el año 1651. Lamed tuvo como hijo primogénito a Noé, quien nació en el año 1056, quien vivió 950 años y que murió en el año 2006. Como ustedes pueden observar, queridos amigos televidentes, esta genealogía, a priori, un análisis tranquilo, no nos arroja muchas cosas, pero sí vamos a ver qué datos nos pueden esto arrojar. Por ejemplo, si Noé nació en el año 1056 y tenía unos 600 años para el tiempo del diluvio, esto nos enseña que el diluvio fue en el año 1656. Algo muy importante. El año 1656 fue el año en el que Matusalén murió. Los datos históricos provenientes del pueblo de Israel dicen que Matusalén, cuyo nombre significa cuando él muera vendrá, nos enseña entonces que él murió no en el diluvio, sino antes del diluvio, porque su nombre significa cuando él muera vendrá. Y lo que vino en el año en el que Matusalén murió fue el diluvio, en el año 1656. Matusalén fue el séptimo de los Melquisedec, y al morir traspasó este linaje, este mandato, este orden como rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo a Noé como el octavo dentro de los Melquisedec. Entonces, nosotros podemos aprender de esto, primero, que de las 10 generaciones que el libro de Génesis capítulo 5 nos muestra, desde Adán hasta Noé, 10 generaciones, ninguno de ellos los primeros 9 de ellos habían muerto o habían desaparecido, en el caso de Noé, para el tiempo del diluvio. ¿Por qué decimos esto? Porque de todos estos, el único que murió o el único que llegó al año del diluvio, de los primeros 9, es precisamente Matusalén, y murió antes del diluvio. Pero también podemos observar que Adán fue el primer Melquisedec, Set fue el segundo, Enos el tercero, Cainán el cuarto, Mahalaleel fue el quinto de los Melquisedec, Jared fue el sexto, Enoc no fue el séptimo, por cuanto él desapareció,
su padre tenía que haber muerto y él entonces heredar el título de los Melquisedec. De Jared este título pasó a Matusalén. De Matusalén debió pasar a Lamed, pero Lamed murió primero que Matusalén. Entonces, Matusalén fue el séptimo de los Melquisedec y Noé fue el octavo de los Melquisedec. Ahora bien, esto es muy interesante, pero para nosotros poder completar el trabajo, la enseñanza que nos arrojan las genealogías, entonces nosotros tendríamos que irnos unos 6 capítulos más hacia adelante y poder entonces observar, ver qué conexión hay entre la genealogía de Génesis capítulo 5 y la genealogía de Génesis capítulo 11. Y vamos a ver qué nos dice en Génesis capítulo 11, verso 10 al verso 26. Por ejemplo, dice que era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Can y a Jafet, cuando tuvo a sus hijos. Pero la genealogía que está en Génesis 11 solo trata sobre la descendencia de los hijos de Sem. Dice las escrituras que Sem tenía para el año del diluvio 98 años y que luego del diluvio Sem tuvo 2 años después del diluvio, tuvo a Arfaxad. Es bueno indicar que Sem nació en el año 1558 y que vivió unos 600 años de edad y murió entonces en el año 2158. Este tuvo a Arfaxad, que nació 100 años después. 2 años después del diluvio nace Arfaxad en el año 1658 y sus años de vida fueron unos 483 años. Este murió en el año 2096 desde la creación de Adán. Estamos partiendo desde Adán. Luego a Arfaxad le nació Sala en el año 1693. Este vivió unos 430 años y murió entonces en el año 2123. Este tuvo a Eber, que nació en el año 1723 y que vivió unos 464 años, y este murió en el año 2187. A Eber le nació Pelet. Pelet, que nació en la época en que Dios dividió las lenguas, nació en el año 1757 y vivió tan solo unos 239 años y murió entonces en el año 1996. A este le nació Reú, quien nació en el año 1787, que vivió 239 años y que murió en el año 2026. Es bueno recalcar que la edad de la genealogía que viene por Adán, la genealogía de los Melquisedec, antes del diluvio, el que menos vivió, por razones de que fue transportado, fue Enoc, de 365 años. Ahora, si sacamos a Enoc, el que menos vivió fue el padre de Noé, que vivió unos 777 años. Pero luego del diluvio, los años de vida del hombre fueron siendo reducidos de manera considerable. Por ejemplo, después de Sem, que según el libro de Jazer era Melquisedec en la época de Abraham, sus tercera generación vivieron más de 400 años, pero a partir de la cuarta generación la edad de los hombres fue mermando de manera considerable. Entonces a Reú le nació Serut, quien nació en el año 1819 y quien vivió 238 años y murió en el año 2051. A Serú le nació Nacor en el año 1849 y este vivió 148 años y murió entonces en el año 1997. A Nacor le nació Taré, padre de Abraham, que nació en el año 1878, quien vivió 205 años y murió en el año 2083.
y luego de este, a Taré le nació Abraham en el año 1948, y fueron los años de Abraham 175, muriendo Abraham en el año 2123. Es aquí un dato muy interesante. Abraham es el padre de la nación de Israel, es el primero de los patriarcas, es el hombre que a partir del capítulo 12 de Génesis es llamado desde Ur de los Caldeos para ser llevado a la tierra de Canaán y hacer un pacto con el Eterno. Pero hay algo aquí muy interesante. Desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Abraham transcurrieron 1948 años. Desde el nacimiento del postrer Adán, el cual es el Mesías, hasta la restauración del Estado de Israel, 15 de mayo de 1948, pasaron 1948 años. Otros datos interesantes que podemos conocer, y es que Noé y Abraham fueron contemporáneos. ¿Por qué lo digo? Porque Noé nació en el año 1056. Sus años de vida fueron 950. Si le sumamos a esa cantidad, Noé murió en el año 2006. ¿Qué edad tenía Abraham en la muerte de Noé? 58 años. Entonces, fueron contemporáneos. Son cosas que la Biblia no te la dicen, pero cuando calculamos las genealogías, este tipo de datos pueden ser sacados de las Escrituras, muy interesantes, pero también era Abraham de 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos y llegó a la tierra del Cananeo, ubicándose, conforme el capítulo 12, al oriente de Betel. Betel es el monte Moria, el monte donde fue construido el primer y el segundo templo. El primer templo construido por Salomón, el segundo templo construido por Zorobabel. Él se estableció al oriente de Betel, y al oriente de Betel tenemos el monte de los Olivos. Un dato muy interesante. Pero otro dato muy interesante es que Sem murió en el año 2158. Y es interesante ver que cuando Abraham, que nació en el año 1948, tuvo su hijo, su prometido, con Sara, su esposa, a Isaac, que nació en el año 2048. Pero en el año 60, a los 60 años de vida de Isaac, o sea, en el 2108, nacieron Jacob y Esaú, y ellos nacieron estando Sem en vida, o sea, el noveno de los Melquisedec. Luego, de ahí en adelante, la vida de los hombres se fue reduciendo de manera considerable hasta lo que tenemos hoy, 75 como edad promedio, ya que la Biblia dice que la vida del hombre sería 70 años y los más robustos llegarían a 80. Si buscamos el punto medio, son 75 años. Otra de las cosas que podemos aprender de todo esto es que Sara nació en el año 1958 y cuando ella murió de 127 años en el año 2085, ella murió 2 años después de haber muerto Taré, padre de Abraham, y 2 años después, cuando su hijo, en el año 2088, su hijo Isaac fue casado a la edad de 40 años. Es bueno aprender que Abraham conoció a sus 2 nietos de parte de Isaac, los cuales son Jacob y Esaú, porque Abraham tenía 160 años y su hijo Isaac tenía 60 cuando le nacieron los gemelos. O sea que cuando Abraham murió a la edad de 175 años, Jacob y Esaú tenían una edad de 15 años. O sea, ellos conocieron a su abuelo Abraham. Y también cabe destacar que ellos conocieron a Melquisedec.
o sea, a Sem. Es interesante como muchas veces a esas áreas de la Biblia a las cuales nosotros no le ponemos tanta importancia, nos pueden arrojar luz y nos pueden ayudar a conocer mejor la historia de los patriarcas y de estos personajes que están registrados en las Escrituras. Lo que necesitamos es revelación de lo alto y un poco de genio, un poco de pensar, un poco de indagar, de hurgar, de investigar, de profundizar. Porque para muchos podría ser una sorpresa en que Noé y Abraham fueron contemporáneos, aunque tan solo fue por un espacio de 58 años de vida. Para muchos puede ser una sorpresa de que Abraham conociera a sus nietos, Jacob y Esaú, pero así fue. Para muchos podría ser una sorpresa de que Jacob y Esaú ya eran adolescentes cuando vieron a Abraham, su padre, morir. Shalom, que Dios te bendiga y esperamos que esta entrega haya sido de edificación para tu vida, como lo ha sido para mí, porque me ha ayudado a conocer una serie de aspectos que en la Biblia no se ven a simple vista, sino que se necesita de un poco de investigación para alcanzarlas. Dios te bendiga.